mundo se encuentra en una crisis económica, no solo una cuestión cubana, justo por la pandemia. Cuba ya ha arrastrado a su crisis económica. La pandemia a nivel económico puede terminar siendo mucho peor que la pandemia a nivel sanitario. El desempleo, la cantidad de gente que va a tener que pedir ayudas sociales, la gente que se va a ver en extrema pobreza porque no tiene ingresos, puede ser mucho peor. Y en un país como el nuestro, que no produce prácticamente nada, eso se puede multiplicar infinitas veces. Y se espera que el turismo podría ser otra vez un motor de recuperación, pero a veces no sé si se pierde de vista que el turismo a nivel global va a sufrir una crisis, porque esta pandemia ha ocasionado una crisis económica a nivel global, quizás tan impactante como aquella que hubo en el año 1929 en Estados Unidos, que se esparció al mundo y que paralizó al mundo, y que irónicamente dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no se puede contar con que cuando se abran las fronteras, cuando mejore un poco el asunto sanitario, simplemente van a empezar a arribar turistas en la misma cantidad en que arribaban anteriormente. No, sería un cálculo erróneo y completamente equivocado. Pero además podrían disminuir los montos de la remesa. También en un contexto tan complicado, la inversión extranjera, que ya era bastante limitada en Cuba por el marco legal, puede disminuir grandemente. Se deposita la capacidad de recuperación del país en fuerzas externas, que pueden variar, como este caso, y se obvia completamente la capacidad interna, la capacidad nacional de las fuerzas productivas nacionales que podrían hacer una recuperación realista del país. Por ejemplo, la cuestión alimentaria, la cuestión alimenticia, la cuestión agroindustrial. Cuba es un país agrícola por tradición. Si tú tomabas las carreteras para allá, veías cientos de hectáreas de tierra en total desuso, llenas de marabú, sin ningún tipo de siembra, sin ningún tipo de ganado, y tú te cuestionas cómo puede suceder esto en un país como este. Es bonito, es fértil, hay lluvias, ¿no? ¿Cómo podemos estar en términos alimenticios tan depauperados? Esa es una pregunta para las autoridades, ¿no? ¿Cómo se han permitido esto? Los perros del curro no están vacunados. Cuidado con el perro que muerde callado. Amarren el perro que muerde callado. Cuidado con el perro que muerde callado. Que lo digo mi vida que muerde callado. Simplemente porque al campesino, que es la base de la producción alimentaria en Cuba, no se le incentiva y se le frena. Por ejemplo, un campesino independiente no puede escoger sembrar papas, porque la patata es un monopolio exclusivo del gobierno. Y eso es un gran conflicto. Un campesino ganadero, por ejemplo, que tenga vacas, puede venderle al Estado su leche, al Estado, ojo, a un precio irrisorio que el Estado le coloca. Este campesino no puede determinar o escoger hacer queso y vender a la sociedad. Este campesino no puede vender la leche a un precio justo, además, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ves cuando la ves, porque ahora no se ve, pero ves un litro de leche de vaca líquida en las tiendas estatales a un precio de, por ejemplo, 2.40, 2 CUC, 40 centavos. Entonces hay un desincentivo total del campesinado por aumentar su producción, por ganar dinero, que sería un motivador elemental para aumentar la producción. Si tú frenas eso con un montón de leyes arbitrarias y solamente basadas en los principios de la ideología comunista, yo me desincentivo, yo dejo de producir o yo produzco para el mercado subterráneo, para el mercado informal, ¿no? Porque no me es conveniente venderle al Estado y simplemente perder. Se sigue vertiendo un discurso desde los medios oficiales, y cuando se dice de los medios oficiales, evidentemente desde el Partido Comunista, de que la pequeña y la mediana empresa son un elemento negativo que llevaría al neoliberalismo, al capitalismo, a todos esos calificativos que ellos usan para denigrar el emprendimiento. Una de las cosas que se hablaba en aquellos lineamientos o sobre ese tiempo era disminuir el sector estatal en la economía cubana. Creo que se hablaba de hasta 500.000 de empleos, rebajar. ¿Qué se hace con toda esa gente? Se convierten en desempleados. En teoría se esperaba que el sector privado acogiera toda esa fuerza laboral, ¿no? Lo cual sería lo más lógico, lo más decente en términos sociales. No se atrevieron a dar ese paso, ni a liberalizar el sector privado para que acogiera esa fuerza laboral, ni a disminuir la sobrepoblación que hay en las empresas estatales, que son muchas veces parasitarias y hacen que esas empresas no sean productivas. Una de las cosas que provocó que no se desarrollara más la apertura económica en la época Obama, cuando Obama liberalizó y dio una oportunidad inmensa para la economía cubana y para el gobierno cubano en aquella específica
coyuntura era que el gobierno cubano, sectores recalcitrantes del gobierno cubano, decían que la administración cubana quería crear con la pequeña empresa, con la mediana empresa, con el emprendedor privado o cuentapropista, como le llaman aquí, un caballo de Troya. Ahí tú te das cuenta que tienen temor a que el sector económico se empodere a tal punto que los rete en la política, que los cuestione en sus políticas económicas y que pueda ser realmente un diferencial y cambiar el orden de cosas. No hay voluntad política porque hay temor a que eso se les vaya de las manos en diferentes dimensiones de la sociedad cubana que se pueden ver, tanto cómo quedaría el sector estatal ganando 400 o 500 pesos y un emprendedor de repente puede ganar 5.000, 10.000 pesos al mes. Si hoy tú analizas el cumplimiento de esos lineamientos, menos del 10% fue satisfecho. Tal vez el gobierno en materia estratégica puede determinar que un grupo de renglones son de la categoría de seguridad nacional. No lo sé. La energía, las minas, las megas empresas, no lo sé, tal vez. Y aunque esto es discutible, podría ser comprensible. Pero tú no puedes simplemente prohibir la pequeña empresa. Es decir, si yo tengo que escoger en la lista de renglones que se abrieron, yo no me encuentro representado en esa lista. Yo conozco mucha gente que no se encuentra representada. Yo no soy ni desmochador de palmas, ni soy arrendador de una vivienda. Corresponde a las autoridades, porque son las que tienen el poder absoluto en Cuba, tomar una serie de decisiones en función de o una apertura en términos económicos o un mejoramiento de la realidad. Necesitamos vender en una cantidad de mercancías en moneda libremente convertible para tener divisas, para seguir ampliando esa venta y con esa venta seguir teniendo dinero para también una parte de ese dinero introducirlo en la industria nacional, que la industria nacional se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras, y además tener un dinero también que nos permite en las otras tiendas poder sostener las otras cosas que queremos vender. Que haya un marco social y un marco legal donde las personas se sientan representadas y se sientan protegidas en la custodia de su propiedad, de su emprendimiento. También, por supuesto, que la prensa oficialista, que es mayoría en Cuba, deje de acusar al emprendedor, al privado, de ser una persona lamentable, de ser una persona egoísta, de ser una persona individualista, de ser una persona potencialmente corrupta. Hace poco hubo una discrepancia en prensa, el presidente decía algo como que había que liberar las fuerzas productivas hace unos meses y más tarde la prensa hacía como una especie de postulado contrario. Eso es absurdo. Nunca se creó un mercado mayorista para esta gente, se creó alguno, escuché, pero no había realmente una estructura de mercados mayoristas donde los emprendedores o los privados pudieran comprar a bajos precios o a precios menores y pudiesen vender a precios asequibles a la sociedad. Esto es muy peligroso. Y esto ha traído los niveles de carencias que hay hoy, donde el Estado no es capaz de suplir las necesidades de la gente, pero siguen coartando, siguen controlando al sector privado, que entonces tampoco es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad. Entre el hambre y la COVID y tanto inescrupuloso, veo un futuro horroroso, negro con pespunte gris. Ni en la corte del rey Luis hubo tanto desatino. Y yo como campesino en medio del desespero ya le puse al noticiero la lámpara de Aladino. En cualquier área que tú escogieras crear, que se te respetara tu espacio, que se te favoreciera con disminuciones de impuestos, con una serie de mecanismos a partir de los mercados mayoristas. Y ojo, esto posicionándome en los pies, en los zapatos de las autoridades de ahora con una mentalidad todavía comunista, porque yo me atrevería a decir que hay que tener una apertura incluso hacia la gran empresa. Otra cuestión fundamental es dejar de esperar la inversión extranjera como pauta para mejorar la realidad interna. Los cubanos han demostrado de sobra en el territorio nacional y fuera del territorio nacional que tienen la capacidad de generar ideas y de generar emprendimientos exitosos. La ciudad de Miami sería, está en lo político totalmente desencontrada con la oficialidad cubana, pero en materia económica es un ejemplo totalmente vasto de lo que puede hacer el cubano. Y eso debieran ser pautas que se tomen al interior de Cuba. Pero la base de eso es el respeto a la propiedad privada. La propiedad. Tú tienes tu negocio en un terreno, tiene que ser tuyo. Tú tienes un negocio en una tierra, esa tierra tiene que ser tuya. Tú siembras, lo que tú cultivas es tuyo, ¿no? Esa es la base
de todas las cosas para que a nivel económico se desarrolle el respeto a la propiedad, el respeto a la individualidad. Ya desde la antigua Grecia, Aristóteles, un filósofo clásico, decía que el poder económico equivale al poder político. Cuando tú tienes riquezas, tú puedes influir en la realidad. Y yo creo fervientemente que esto es un temor que tienen las autoridades cubanas. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu